Vamos a abrir nuestras escrituras y leeremos en el Salmo 35, a manera de introducción. Salmo 35. ¿Qué nos recomienda en este salmo David? Le dije Salmo 35 y vamos a leer el verso más bien es el Salmo 34. Veamos lo que se nos presenta la palabra en este verso. Salmo 34. Y vamos a leer el verso 7. ¿Cuántas veces habremos leído este verso? Pero de repente no reparamos en la lectura. Verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué entendemos por acampar? Ya podemos imaginarnos, ¿verdad? Acampar, estacionarse en un lugar y estar en guardia. David se imaginaba eso, de que el ángel del Señor estaba presente con él. Hoy vamos a recordar una vieja historia. Y además de ser una historia, se volvió una profecía. Una profecía que no tan fácil se comprendió, sino hasta que vino alguien y la desglosó, la desentrañó, la desempolvó. Se encontraba ahí en los archivos de Dios. Miremosla primero como una historia y después como una profecía. Así que leamos en el libro del Génesis, capítulo 28. Y empecemos leyendo el verso 10. Génesis capítulo 28 y el texto 10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Berseba, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. Todavía existe Berseba y hoy es una gran ciudad. Obviamente que en ese tiempo, cuando Jacob pasó por Berseba, ha de haber sido un pueblito pequeñito, pero es un lugar muy histórico. Varios profetas pasaron por Berseba. Pues Jacob salió de su tierra,
de su familia, de su padre, de su madre, por un problema muy serio. Su hermano Esaú estaba enojado con él, al extremo que lo sentenció y le dijo: cuando mi padre muera, yo te voy a matar. Y entonces Jacob huye y pasa por Berseba. Y luego dice, y pasó por Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y lo puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Puede imaginarse un hombre huyendo de su hermano, se interna en la montaña y agarra la noche. Y en aquellos tiempos seguramente era un lugar agreste ese, inhóspito. No le queda más que poner una piedra de almohada, dormir. A riesgo de que lo devorara una fiera, lo mordiera una serpiente o algún otro problema. Pero el hombre se acuesta y duerme. Cuando alguien se acuesta en un lugar así a dormir con miedo, ¿qué es lo que sueña? Que sueña que le va a caer una serpiente o una fiera. Pero este hombre durmió confiado. Jacob era un hombre fuerte, físicamente fuerte, valiente. ¿Y qué dice el verso siguiente? Verso 12. Mire que tuvo un sueño y fue todo lo contrario, no una pesadilla ni nada de eso. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Qué sueño más extraño. No tuvo una pesadilla, como le dije al principio. Estaba en una oscura, pero oscura noche. Una piedra de cabecera y almohada. Ya el que pone una piedra por almohada está extremadamente terminado. No obstante, la situación que está viviendo Jacob tiene un sueño extraño, con una escalera. Mira que suben y bajan ángeles. Mira que suben y bajan ángeles. Verso 13. Y he aquí, el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham,
tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y luego le dice, verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob salió huyendo. Duerme en aquella montaña. Tiene aquel extraño sueño y confiesa, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No sabía que Dios iba con él. No sabía que Dios se le iba a aparecer en ese lugar. Todas las personas que de una u otra forma hemos tenido alguna experiencia muy cercana con Dios, no nos hemos dado cuenta que hemos tenido a Dios cerca. Usted se recuerda cuando Dios se le apareció en el devenir de su vida. ¿Tiene en mente cuándo? ¿De qué manera? Y saber cuántas veces se nos presentó y nosotros no lo sabíamos. No nos dábamos cuenta. Tal el caso de Jacob. Cierto que su abuelo Abraham le había hablado de Dios. Su padre Jacob igual le había hablado de Dios. Pero Jacob no estaba completamente claro ni convencido de Dios. Hasta en este momento, cuando tiene este sueño. ¿Y cuál es la reacción de Jacob? ¿Qué dice? Verso 17. ¿Y tuvo qué? Miedo. ¿Por qué tendría miedo? ¿Por qué no se alegró? ¿Por qué tuvo miedo? Hermanos, la materia frente al espíritu es débil. Todas las informaciones que tenemos en las Escrituras de los hombres que han estado en algún momento cerca de Dios han tenido miedo. Por ejemplo, cuando Jesucristo se le aparece a Juan en la isla de Patmos, según narra él en el capítulo 1 del Apocalipsis, cuando lo vio, ¿qué acción hizo Juan? Se desmayó. Y el Señor le puso la mano y le dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y viví. No temas.
prácticamente la misma acción aquí de Jacob. Sigamos leyendo. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Podemos imaginarnos el sueño. La escalera puesta en tierra, pegaba en los cielos, arriba estaba Dios. Lo ve en el sueño, no literalmente, sino en sueño. Soñó y extrañamente ve que ángeles bajaban y subían. Jacob no entendió el sueño. Sigamos leyendo un poquito más. Verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Quiere decir que hasta este momento ahí, Jacob no lo conocía. Aunque le repito, seguramente Abraham, su abuelo Abraham, su padre Isaac le habían hablado. Y aquí le hace él una promesa. Si tú vas conmigo y tú me guardares en este viaje que voy, y me dieres pan para comer, ropa para vestir, y me volvieres en paz a la casa de mi padre. Oiga, él está pensando en regresar. Él va para el exilio, a un lugar ignorado. Y si seguimos la historia, él está 20 años. 20 años en el exilio. Y a los 20 años regresa. Dios lo había bendecido. Regresó con ganado, con riquezas. Había prosperado materialmente. Cuando regresa a donde Esaú, él le propone la paz, la reconciliación. Y Esaú aceptó la paz, la reconciliación. Pero en el regreso, después de unos 20 años, Dios se le vuelve a aparecer. Busquemos en el mismo Génesis. Solo que en el capítulo 32, Dios se le aparece nuevamente. Desde aquel momento, cuando tiene el sueño, Jacob entabló una relación con Dios. Tal vez no una relación tan cercana, pero sí fue acercándosele a Dios de a poco. Si ustedes leen la historia, él tiene a un patrón que se llama Labán y era grosero con Jacob. Y Dios le ayudó a Jacob. Le dice Labán: tu salario van a ser
las ovejas pintadas, las blancas van a ser las mías. Y le dice Dios, ahí hay un árbol, arrancá unas cascaritas y se las echas al agua. Y le salían las ovejas pintadas. Entonces le dice Labán, no, les hagamos el trato. Las pintadas van a ser mías y las blancas tuyas. Entonces le dice Dios a Jacob, ya no eches ahí las conchitas. Y así deshicieron el trato. Jacob fue creciendo en ganado, se fue haciendo de trabajadores e hizo su propio trabajo, su propia hacienda. Y regresa más o menos, hay 20 años de espacio. ¿Y qué sucede en el regreso? Leamos el verso 22 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encasque de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que si no me bendices. ¿Sabía Jacob que estaba frente a un poder espiritual? Claro que sabía. Lo agarra y hay una lucha ahí. No te suelto si no me bendices. Y fue toda la noche. ¿Y cuál es el desenlace de todo? Y el varón le dijo, verso 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿En qué consistió la bendición que le da a Jacob? Le cambia nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Es la primera vez que aparece este nombre en la historia bíblica. Cuando Jacob lucha con el ángel para alcanzar una bendición. Hermanos, literalmente hablando, la vida es una lucha. Y luchamos desde antes que venimos al mundo. ¿Cuántos espermatozoides tuvimos que vencer para salir nosotros a la vida?
millones. La vida es una lucha. Y Dios nos puede bendecir en esa lucha. Y no nos cansemos de luchar. Estamos hablando literalmente. Cuando una persona, sea que tenga 70 años, 80 años, y se sienta realizada y diga, ya no tengo nada más que hacer, es preocupante. Uno siempre debe de estar insatisfecho en la vida, literalmente. Algo más tengo que hacer. Tenemos que ser un Jacob, luchar por una bendición. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía flujo? ¿Cuántos años tenía de padecer de flujo? Había gastado todo. Y dijo ella, si logro tocar el borde del manto del maestro, me sano. E iba una gran cantidad de gente apretando a Jesucristo. ¿Y cómo se la arregló aquella mujer para llegar a tocar el manto? ¿A cuántos ha de haber empujado? Pero que llegó, y lo tocó, y se sanó. Ese espíritu de lucha debe estar siempre en nuestra vida. Imitemos a Jacob en esta parte. Pero ¿qué hay del sueño? Pasaron tantos milenios. Vivieron grandes profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Y nadie habló del sueño. Nadie entendió el sueño que tuvo Jacob. Nadie. Y quien lo interpretó fue nada menos que Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por ello les dije que el sueño, después de ser una historia, se convirtió en una profecía. Juan capítulo 1. ¿Y qué nos dice el maestro? En el verso 51. Mire cómo explica Jesucristo el sueño de Jacob. Como les dije, nadie antes había hecho alusión alguna. Y le dijo, le está diciendo a Natanael, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era entonces la escalera? Jesucristo. Jesucristo es el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Por eso la Escritura llama a Jesucristo el sumo pontífice, puente. El hombre se separó de Dios, se apartó de Dios
se volvió enemigo de Dios. Y ahora el hombre, en una forma tan irónica, pregunta: ¿y dónde está Dios? Yo creyera en Dios y lo mirara. Pero el tema no funciona así. El punto de contacto entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Le repito, antes el hombre era enemigo de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 5. Pónganse de pie, por favor. Romanos, capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol en el verso 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo éramos antes con Dios? Enemigos. ¿Y quién buscó a quién? ¿Dios buscó al hombre o el hombre buscó a Dios? Fue Dios quien buscó al hombre y nos seguirá buscando y nos va a seguir buscando. Se nos aparecerá en el devenir de nuestra vida. Dios buscó al hombre, porque si siendo enemigos, oiga, tener un enemigo tan poderoso como Dios es un problema muy serio. Imagínense que Dios dijera: bueno, señores, ustedes están habitando este planeta, les doy agua gratis, les doy luz gratis, no me pagan nada, así que se van de aquí, miren para dónde agarran. ¿Dónde vamos a agarrar? ¿En qué otro lugar podemos vivir? Solo aquí. Y Dios nos soporta nuestras rabietas, nuestras protestas. Es imposible describir el amor de Dios. Esa escalera que Jacob vio apenas era un acercamiento entre Dios para los hombres. Hoy la oportunidad está abierta. Dios abre los caminos para que nosotros nos acerquemos a Él. Aprovechemos toda oportunidad que tengamos para acercarnos a Dios. Le dijo David a Salomón momentos antes de morir: y tú, hijo mío, Salomón, si buscares a Dios, lo hallarás. Pero si tú lo desechares, Él te va a desechar para siempre. Aprovechemos hoy la escalera, el punto de contacto entre el hombre y Dios. Jesucristo se hizo carne, ese ser celestial, habitó entre los hombres y
realizó la reconciliación entre nosotros que éramos enemigos y ese ser que está en el universo.